En un pequeño pueblo de la campiña andaluza llamado Alhama de Granada, vivía Carlos, un hombre sencillo y trabajador, casado con Marta. Pero lo que realmente llamaba la atención en su vida no era su rutina diaria, sino su suegra, Carmen, una mujer que dejaba sin aliento a más de una joven veinteañera. Tenía más de 40 años, pero su figura tonificada y su cabello oscuro y brillante la hacían parecer mucho más joven. Sus ojos, grandes y profundos, parecían atravesar el alma, y su mirada tenía un poder especial, capaz de poner incómodo a cualquiera, incluso a un hombre con pantalones puestos. Cuando Carlos decidió casarse, imaginó que Carmen sería una suegra típica, una mujer que haría tortillas y prepararía gazpachos mientras daba consejos sobre la vida. Pero desde el primer día, comprendió que Carmen vivía bajo sus propias reglas. Podía estar cavando en el huerto con sus manos, brindar una copa de vino con Carlos y soltar bromas que hacían arder las mejillas. Su presencia llenaba la casa de una mezcla de calidez y peligro. Una tarde, Marta le pidió a Carlos que ayudara a su madre a arreglar la verja del huerto. Como buen yerno, Carlos tomó un martillo y algunas tablas y se dirigió al jardín. Entonces apareció Carmen, con unos shorts tan cortos que parecía que llevaba menos tela que el pañuelo en el bolsillo de Carlos. Se plantó frente a él con las manos en la cadera, el pecho ligeramente adelantado y una sonrisa que era más un desafío que un gesto amable. «Vamos, Carlos, demuestra que eres un hombre de verdad», le dijo con una voz que tenía más picardía que una película de Almodóvar. Carlos fingía concentrarse en clavar los clavos, pero por dentro sentía que su corazón se desbocaba. Carmen no perdía oportunidad para lanzarle indirectas. «Mira, has clavado ese clavo torcido. No pasa nada, yo tengo las manos derechas, ¿quieres que te enseñe cómo se hace?». Y se reía con una voz tan contagiosa que él sentía que todo su pecho vibraba. Una noche, los tres estaban en la cocina, Carlos, Marta y Carmen. Marta salió a llamar a una amiga, dejando a Carlos y a su suegra solos. Carmen le sirvió un vaso de licor casero y, mirándolo directamente a los ojos, dijo: «Carlos, ¿no es duro vivir con nuestra chica?». Él tartamudeó: «No, no es así, ya me he acostumbrado». Pero ella le replicó con una mirada que parecía atravesar su alma: «Si alguna vez no estás bien, no te calles. Las mujeres somos diferentes, ya verás». Carlos entendió en ese momento que con Carmen había que estar siempre alerta, porque su humor oscilaba entre la broma y la prueba. En el pueblo, todos comentaban que Carmen era una mujer imponente. Los hombres le daban vueltas en la feria, mientras las mujeres la miraban con recelo, señalando que tenía demasiada confianza en sí misma. Carlos intentaba no pensarlo demasiado, pero cada vez que cruzaba su mirada con la de Carmen, o sentía su roce apenas rozando su brazo, un fuego peligroso despertaba en su pecho. Una vez, Marta tuvo que ir a Granada por motivos personales y prometió volver esa misma noche. Carlos se quedó solo con Carmen. Durante el día, él estuvo ocupado arreglando el establo y apilando heno, pero al caer la tarde, una inquietud extraña le invadió. Se sentó en la cocina, el televisor murmurando de fondo, cuando Carmen entró con un batín ligero, el cabello despeinado y un vaso de vino en la mano. «¿Me haces compañía?». «Beber sola es un rollo», le dijo con una sonrisa traviesa. Carlos quiso negarse, pero al verla en ese estado, se sintió incapaz. Se sentó frente a ella, tomó su copa y la conversación comenzó tranquila. Hablaron del huerto, de los vecinos, de la cosecha de manzanas. Pero de repente, Carmen lo miró fijamente y dijo: «Carlos, eres un buen chico, pero se nota que estás cansado. Marta te tiene a 1000 por hora». Él casi se atragantó con el vino. «No es cierto», continuó ella, deslizando el dedo por el borde de la copa. La habitación quedó en silencio, solo el tic-tac del reloj interrumpía el momento. Carlos sentía que se sonrojaba como un adolescente. Carmen sonreía como si supiera que ya estaba ardiendo por dentro. La charla se volvió cada vez más íntima. Carmen preguntó: «¿Eres feliz con Marta o a veces sientes que falta algo?». Carlos no supo qué responder. Sí, lo había pensado, pero admitirlo era como revelar una debilidad. Intentó bromear, pero su voz traicionó sus palabras. Ella se rió, una risa clara y sincera, y luego lo miró con tal intensidad que le recorrieron escalofríos por la espalda. Se levantó, se acercó, y al apoyar la botella en la mesa, su mano rozó la de Carlos. ¿Casualidad o juego? En su interior todo se revolvió. «Estás tenso»,
susurró, relájate, somos de la familia. Puso la mano sobre su hombro. Un roce ligero pero que hizo latir el corazón de Carlos como si fuera un estudiante invitado por primera vez a casa de una chica. Hablaron y rieron, pero el aire estaba tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada de Carmen era un reto, cada gesto una insinuación. Carlos evitaba sus ojos, pero siempre terminaba atrapado en su mirada prohibida. Cuando terminaron la botella, él sentía que estaba al borde de un abismo. Carmen jugueteaba con un mechón de su cabello, provocándolo deliberadamente. «Sabes, Carlos», susurró, casi al oído, «a veces las mujeres también necesitan calor. Aunque sean fuertes, como yo». Él tragó saliva, y en su mente solo resonaba, «alto. Esto no puede ser. Es la madre de Marta». Pero su cuerpo no escuchaba. En ese instante la puerta se abrió de golpe. Marta había regresado. Carlos se sobresaltó tanto que casi derriba la silla. Carmen, sin inmutarse, se recostó y sonrió como si nada hubiera pasado, sirviéndote con una naturalidad desconcertante. Marta los miró y preguntó, «¿Qué hacéis aquí tan animados?» «Nada, solo hablando», contestó Carmen con una sonrisa cómplice que hizo a Carlos temblar por dentro. Aquella noche, Carlos dio vueltas en la cama, con la imagen de los ojos de Carmen, su risa, su mano en su hombro, y un pensamiento aterrador: si Marta se hubiera retrasado solo una hora más. Al amanecer del sábado, la vida en la casa de Carlos seguía su ritmo pausado pero cargado de tensiones invisibles. En Alhama de Granada, como en casi todos los pueblos andaluces, el día sagrado comenzaba con el ritual de la visita a la sauna casera, la bañera de vapor que tenían en el patio trasero, una tradición que unía a la familia al calor del eucalipto y el humo de la leña. Esa mañana, Marta fue la primera en entrar, seguida de cerca por Carmen. Mientras Carlos cerraba la puerta a sus espaldas, el ambiente estaba cargado, literalmente, de vapor caliente que se colaba por todas partes. Carlos se sentó en la banca inferior, con la piel ya perlada de sudor, mientras Marta se acomodaba frente a él y Carmen tomaba la banca más alta, dominando la escena con una postura relajada pero desafiante. Carmen, envuelta en una toalla ligera, se movió con la naturalidad de una diosa andaluza, y en un movimiento aparentemente accidental, la toalla se deslizó dejando al descubierto una pierna hasta el muslo. Carlos bajó la mirada sin poder evitarlo y se maldijo por dentro. «Sabes que me gusta que me den con la vara fuerte», dijo Marta, bromeando mientras agregaba más leña al fuego. «Anda, mamá, déjale que pruebe», contestó ella, guiñando un ojo a Carlos, que sostuvo el birrete de vapor con las manos temblorosas. Carlos intentó concentrarse en el vaivén del vapor, pero las palabras y gestos de Carmen eran un torbellino que no dejaba de envolverlo. Cuando Marta salió para buscar algo de beber, Carlos se encontró a solas con Carmen, quien, con una sonrisa traviesa, le dijo: «Tú lo haces mejor que mi hija, ¿sabes?». Y sus manos rozaron su espalda con la suavidad de un suspiro. El aire se volvió más denso, el calor ya no solo provenía del vapor. Carmen se acercó tanto que Carlos pudo oler la mezcla de su perfume floral con el aroma de la madera quemada. «Cuidado, Carlos, que aquí jugamos con fuego», murmuró, y su mano se posó en su mejilla con una caricia que hizo vibrar cada fibra de su cuerpo, pero justo en ese instante, Marta regresó con una jarra de limonada, rompiendo la tensión como un relámpago en una tormenta de verano. Carmen se apartó con una sonrisa inocente, como si nada hubiese pasado, y Carlos se quedó con el corazón en la garganta, sabiendo que aquel juego peligroso apenas comenzaba. Más tarde, mientras la noche caía y el olor de azahar se mezclaba con el del humo de la chimenea, Carlos y Carmen se encontraron solos de nuevo en la cocina. Carmen, envuelta en un camisón de seda que dejaba entrever sus curvas, se sentó frente a él y encendió un cigarrillo con una delicadeza que parecía un ritual. «¿No duermes, Carlos?», preguntó con voz suave, mientras el humo dibujaba espirales en el aire. «Demasiado calor», respondió él, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Yo también, a veces», confesó ella, exhalando el humo lentamente. «Somos mujeres fuertes, pero también necesitamos cariño, calor humano». Sus palabras desnudaban no solo su cuerpo, sino su alma, y Carlos sintió una mezcla de ternura y deseo que lo desarmaba. Cuando ella posó su mano sobre la suya, un escalofrío recorrió su espalda. «Esto es un juego peligroso, suegra», musitó él. «Lo sé», replicó ella con una sonrisa que llevaba promesas y advertencias, «pero a veces los juegos son los que nos mantienen vivos». Aquella noche, mientras Marta dormía ajena a todo,
Carlos se debatía en un torbellino de emociones y deseos prohibidos. Sabía que estaban cruzando una línea que no tenía retorno, y que el precio podía ser devastador. Pero también sabía que, por alguna razón inexplicable, no podía alejarse. El silencio de la casa era solo interrumpido por los pasos suaves de Carmen en la habitación contigua, y el eco de una historia que apenas comenzaba a desvelar sus secretos más oscuros. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Carlos para satisfacer aquella pasión que lo consumía? ¿Y qué papel jugaría Marta en ese peligroso triángulo? La respuesta, como un susurro en la noche, esperaba ser descubierta en la próxima entrega. Aquella tarde en Alhama de Granada, el sol caía lentamente tras las colinas cubiertas de olivos, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La casa de Carlos y Marta parecía tranquila, pero en su interior el aire vibraba con una tensión que nadie se atrevía a pronunciar. Marta había salido temprano a ayudar a una vecina con la masa para hacer empanadas, dejando a Carlos y Carmen solos en la vivienda. Carmen apareció en el pasillo con un vestido vaporoso de lino blanco, que se ceñía suavemente a sus curvas, dejando entrever la piel bronceada que hablaba de tardes al sol y de vida al aire libre. Sus sandalias de tiras doradas apenas rozaban el suelo, y un collar sencillo de plata descansaba sobre su cuello, acompañando el aura de elegancia natural que irradiaba. Su cabello, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con una sensualidad sutil pero irresistible. Carlos estaba en la cocina, limpiando unas herramientas cuando ella se acercó desde atrás, apoyando una mano en su hombro con un toque tan ligero que parecía un suspiro. «Tenemos 20 minutos», susurró, su voz una mezcla de juego y desafío. Carlos se giró y la vio sonreír con esos ojos profundos que siempre lo desarmaban. «¿20 minutos de qué?», preguntó él con un nudo en la garganta. «De lo que tú y yo sabemos», respondió ella con picardía, mientras sus dedos rozaban una línea imaginaria por su brazo. La cocina, con sus azulejos desgastados y el aroma a ajo y romero, se convirtió en el escenario de una danza silenciosa entre dos cuerpos que jugaban con fuego. Se besaron con urgencia y deseo, casi atropellados por la pasión que los consumía. El vestido de Carmen susurraba al moverse, revelando más piel de la que Carlos creía posible bajo la luz tenue. Sus manos exploraban con delicadeza y necesidad, mientras sus labios encontraban cada rincón prohibido. Él sentía que el mundo se desvanecía, dejando solo el calor de ella y el latido acelerado de su corazón, pero entonces, un crujido en la puerta lo sobresaltó. Marta regresaba antes de lo esperado. En un instante frenético, Carlos intentó recomponerse, mientras Carmen ajustaba su vestido con una sonrisa que escondía secretos. Marta entró, depositó la cesta con la masa y preguntó, sin notar nada extraño, «¿Qué hacéis por aquí tan entretenidos?». Carmen respondió con naturalidad, «Nada, cariño, solo ayudamos a Carlos a preparar el huerto». Marta sonrió y se fue a la sala, sin sospechar que acababan de rozar el abismo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. La imagen de Carmen en ese vestido blanco, la sensación de sus manos, el sabor de sus labios ardían en su memoria. Sabía que aquello no podía continuar, pero también sentía que ya era demasiado tarde para retroceder. Al día siguiente, en el mercado, Marta le lanzó una mirada inquisitiva mientras hablaban de cosas triviales. «¿No crees que últimamente pasas demasiado tiempo ayudando a mi madre?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos tragó saliva y respondió con un encogimiento de hombros, «Solo intento echar una mano». Pero dentro de él, una alarma silenciosa comenzaba a sonar. Mientras tanto, Carmen observaba desde la distancia con una mezcla de satisfacción y advertencia. Sabía que el juego estaba subiendo de nivel y que pronto habría que decidir si seguir bailando o caer en el abismo. Aquella noche, cuando Marta se fue a la cama temprano, Carlos y Carmen se encontraron de nuevo, esta vez con la certeza de que nada volvería a ser igual. Carmen, en un camisón de encaje negro que dejaba poco a la imaginación, posó su mano en el rostro de Carlos y le susurró, «¿Sabes lo que estamos haciendo? Jugamos con fuego, pero a veces, el fuego es la única verdad». Carlos no supo qué responder. Solo sabía que estaba atrapado, y que la línea entre deseo y destrucción se volvía cada vez más difusa. La puerta del dormitorio se abrió lentamente y, en el umbral, apareció Marta, con los ojos llenos de una tristeza que nadie había previsto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. Carlos y Carmen se miraron, conscientes de que el momento decisivo había llegado.
La verdad estaba a punto de estallar, y nada volvería a ser igual. ¿Sería el amor lo suficientemente fuerte para perdonar la traición? ¿O el fuego de la pasión los consumiría a todos? La respuesta, enterrada en las sombras de aquella casa andaluza, aguardaba ser revelada. La casa de Carlos en Alhama de Granada se había convertido en un teatro de silencios cargados y miradas esquivas. Marta, con su carácter dulce pero firme, había comenzado a notar que algo se quebraba en la rutina familiar. Aquella tarde, mientras preparaba la comida en la cocina, su vestido de algodón azul con pequeños lunares blancos se movía al ritmo de sus pasos, y sus manos hábiles amasaban la masa con una mezcla de inquietud y resignación. Carlos estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en un punto indefinido, mientras Carmen lo observaba desde la ventana del patio, apoyada en el marco con una postura que mezclaba desafío y melancolía. Su vestido rojo, ceñido al cuerpo, resaltaba cada curva con una elegancia natural y un punto de provocación sutil. El sol poniente acariciaba su piel con una luz dorada, mientras su cabello suelto danzaba con la brisa. Marta se acercó con una bandeja de tapas y preguntó con una sonrisa nerviosa: ¿Queréis un poco de salmorejo? Carlos apenas respondió, perdido en sus pensamientos, y Carmen esbozó una sonrisa que ningún reproche contenía, solo una promesa velada. Esa noche, la tensión explotó en la cocina cuando Marta, cansada de las dudas, confrontó a Carlos. ¿Qué está pasando entre tú y mi madre? Lo siento, pero ya no puedo ignorarlo. Carlos bajó la mirada, incapaz de mentir ni de contar la verdad completa. Carmen entró en la conversación con voz firme pero suave. Marta, no es lo que piensas, pero tampoco puedo negar lo que siento. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla emocional. Marta se mostraba fría y distante, mientras Carlos y Carmen luchaban con sus propios demonios, atrapados entre el deseo y la culpa. Cada encuentro clandestino era una mezcla de pasión y desesperación, y cada despedida un golpe al alma. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en el huerto, vio a Marta acercarse con una expresión decidida. «Tenemos que hablar», dijo ella, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y fuerza que lo hizo temblar. La conversación fue dura, llena de reproches y silencios, pero también de verdades que nadie había querido enfrentar. Marta le confesó que había sospechado desde hacía tiempo, y que ahora solo quería saber si había algo que salvar. Carlos, con la voz entrecortada, respondió: «No sé si queda algo, pero sé que te amo, y eso me duele más que nada». Carmen, desde la distancia, observaba la escena con el corazón hecho trizas. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Carlos recordó las palabras de Carmen: «Jugamos con fuego, pero a veces, el fuego es la única verdad». Y comprendió que, para bien o para mal, sus vidas habían cambiado para siempre. Pero cuando la luna iluminaba el pueblo y el silencio envolvía la casa, un misterio oculto comenzaba a despertar. Un secreto que ni Carlos, ni Marta, ni Carmen habían imaginado, y que amenazaba con destruir todo lo que conocían. La historia estaba lejos de terminar. La próxima entrega revelaría un giro inesperado, una sombra que se cernía sobre ellos, y una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos, o el fuego que habían encendido los consumiría para siempre? La noche en Alhama de Granada cayó con un manto de estrellas que parecían observar en silencio el drama que se desarrollaba en la casa de Carlos. La luna, redonda y brillante, iluminaba tenuemente la habitación donde él y Carmen habían pasado las últimas horas discutiendo sus sentimientos y el abismo que los separaba de Marta. Carmen, envuelta en un camisón de seda color vino que acariciaba su piel con cada movimiento, se sentó al borde de la cama, sus ojos destilando una mezcla de deseo y tormento. Carlos, con la camisa desabrochada y el rostro marcado por la fatiga, permanecía en pie junto a la ventana, mirando hacia el valle que se perdía en la oscuridad. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: amor, culpa, deseo y miedo. ¿Qué hemos hecho, Carmen?, murmuró sin volverse. Ella se levantó lentamente, acercándose con pasos suaves. Sus dedos rozaron la mejilla de Carlos, trazando un sendero de fuego. «Lo que nadie se atreve a confesar, pero que todos sienten», dijo con voz baja. «Somos prisioneros de esta pasión, y no hay escapatoria». En ese instante, un golpe seco resonó desde la puerta. Marta estaba allí, con los ojos inyectados en lágrimas y el rostro pálido bajo la luz de la luna. Llevaba un vestido negro ceñido que resaltaba su figura delicada, y sus labios temblaban mientras pronunciaba: «Basta, Carlos».
No puedo seguir viviendo en esta mentira. El silencio se hizo insoportable. Carmen retrocedió, su expresión ahora teñida de derrota y desafío. Carlos se acercó a Marta, intentando tomar su mano, pero ella la retiró con un gesto de desesperación. ¿Cómo pudiste?, preguntó con voz rota. Yo. Carlos buscaba palabras que no encontraba. No fue planeado. Fue un error. Pero ni él mismo creía lo que decía. Marta apartó la mirada y salió de la habitación, dejando tras de sí un aire helado. Carmen se sentó de nuevo, ocultando su rostro entre las manos, mientras Carlos se desplomaba en una silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los días siguientes fueron un torbellino de reproches y silencios. La casa, antes llena de risas y vida, se convirtió en una prisión de miradas esquivas y palabras no dichas. Pero el fuego que habían encendido no se apagaba, ardía bajo la superficie, alimentado por la culpa y el deseo. Una noche, mientras Carlos caminaba por el patio, encontró una carta sin remitente en la mesa. Al abrirla, descubrió un mensaje críptico: el peligro no está en lo que sabes, sino en lo que aún ignoras. La verdad tiene ojos, y ellos te están mirando. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podría haber escrito eso? ¿Y qué secretos aún quedaban ocultos en la sombra de aquella casa? La historia, ahora envuelta en misterio, se encaminaba hacia un desenlace que ninguno de ellos podía prever. El triángulo de pasión y traición estaba lejos de deshacerse. La oscuridad que acechaba prometía revelar verdades aún más dolorosas. El próximo capítulo prometía ser la prueba definitiva. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta juntos, o los secretos los destruirían por completo?